la doctora Alicia Sicardi y yo hemos encabezado un proyecto donde hemos llegado, después de mucho esfuerzo y prácticamente una década, a elaborar 3 volúmenes sobre lo que es ese barrio universitario, donde los hemos dividido por épocas. El primer tomo tomó un periodo que fundamentalmente fue desde el principio del siglo a 1910, que es cuando se crea la Universidad Nacional como tal. El segundo tomo fue un periodo de todo el proceso revolucionario de 1910 a 1929 en que se declara la autonomía universitaria. Y este tercero es un largo periodo que inicia en el 29 y que termina en 1953, que es cuando se traslada todas las actividades o las principales actividades universitarias se van trasladando a la ciudad universitaria. Lo que encontramos es la necesidad de adaptarse a los nuevos sistemas pedagógicos, a los avances de la ciencia y la tecnología que obligaban a crear nuevos laboratorios en espacios que evidentemente no habían sido diseñados para tales propósitos. Y entonces, en buena medida fue la modernización relativa y más o menos focalizada de esos viejos edificios centenarios para acondicionarlos, sobre todo en la rama de las ciencias, en donde nuevas tecnologías reclamaban espacios con características y con instalaciones adecuadas para facultades como la de medicina en particular, la de ingeniería en buena medida, y entonces cómo dotarlos de todas las condiciones espaciales adecuadas para su mejor funcionamiento. El capítulo señala también los deterioros que habían sufrido los edificios. Y bueno, fueron estas 2 características las que se privilegiaron en el estudio: la adaptación a las nuevas condiciones y la protección y las intervenciones para impedir que los edificios se siguieran deteriorando y eventualmente se colapsaran. La importancia del barrio universitario es casi vital para la ciudad. La universidad era la cita obligada para la formación de profesionales, de intelectuales, donde se discutía ampliamente, porque es una característica que tiene nuestra universidad y que la tuvo desde sus orígenes, un espacio de libertad, de mucha participación democrática. Habla del barrio universitario y la cultura impresa. Teníamos la cultura impresa como la columna vertebral. Toda esta cultura impresa es importantísima. ¿Qué estaba pasando en el México de 1910? Prerevolucionario. En lo que se editó en esas épocas, donde se distribuía, donde la gente tenía acceso. Y ahí entran no nada más el libro ni las revistas, entra la industria editorial, pero también entra el sector de las bibliotecas. Y entra toda la universidad que estaba produciendo conocimiento, que en área de humanidades y ciencias sociales, sobre todo, sí era una consulta obligada la producción de la UNAM. Está vinculado a tratar de recuperar el entorno urbano, económico, social, cultural en el que se desarrolla la actividad de los universitarios. Hago un análisis sobre cuáles son las características de la población que vive en el centro. Todo el entorno de los estudiantes es justamente, por ejemplo, un entorno donde la vida cultural es muy intensa. Si los estudiantes acuden a los cines, a los teatros, a los casinos de la época, su vida se desenvuelve en las calles, no solamente en las aulas. Son muchísimos los momentos que tratamos de recuperar, que son como imágenes de lo que ocurría en esa época. No es un recuento histórico de hechos.
son momentos particulares en los cuales se ve más claramente el vínculo entre la universidad y la ciudad. Eso es lo que trato de recuperar. Y también, bueno, todo lo que tiene que ver con los momentos de conflicto y de tensión en la universidad, que también se expresan en la calle. Pero este periodo, el que estudia este tercer libro, es fundamental porque es el periodo en que se dan las bases ya institucionales, las bases que van a ser definitivas en lo que es la Universidad Nacional Autónoma de México en la época actual, porque en ese periodo es cuando se establece sus leyes más estructuradas que dan ya el marco en que se desarrolla la vida universitaria y fundamentalmente lo que es su ley orgánica que se proclama en 1945, después de muchos debates que van dando el perfil a lo que debe ser la educación superior en México. En 1953 se va a alcanzar un anhelo que había surgido prácticamente desde que se estableció la autonomía. Desde 1930 comienza a pensarse que los planteles deben estar agrupados en una sola demarcación para evitar la dispersión de los estudiantes en una ciudad que ha crecido mucho. Esa idea de un solo sitio donde se congreguen todos los planteles se va a realizar finalmente cuando el gobierno de Miguel Alemán decide crear una ley para la fundación de la ciudad universitaria. En la ciudad empieza ya un proceso, sobre todo en los 30, es un proceso de planeación, hay una ley de planeación, un plan regulador, se trata de establecer cierto orden urbano, pero la verdad que el centro histórico requeriría de muchísimos recursos para poder recuperar los predios que ya tenían un grado de deterioro considerable, los predios universitarios, ¿no? Este es uno de los motivos por los cuales se piensa en construir una ciudad universitaria, ¿no? Y ven la posibilidad de que se haga en el sur. Y entonces es cuando, pero eso se cierra el libro en 54, cuando la universidad y el movimiento cultural mira hacia el sur. La obra me fascinó. O sea, haber participado, pero además todo lo que descubres de tu institución, que es la UNAM, desde que se gesta hasta que empiezan a construirse en el sur, es todo un fenómeno cultural nacional. Lo nuestro era dejar un testimonio de la vida de los universitarios en ese momento. Y nunca pensamos originalmente que iban a ser 3 tomos. Lombardo Toledano, que ya es más actor protagónico de este libro, porque pero aquí es la definición ya de lo que debe ser el sentido de la educación universitaria. Claro, la mirada arquitectónica ante todo, porque si bien el barrio no lo hacen los edificios, sin los edificios no hubiera habido barrio. ¿En cuánto tiempo se hizo el libro? ¿Cuál fue el periodo? Bueno, empezamos en el 2009, eso es lo que... Este tomo. O sea, los 3 tomos. O sea, es 10 años. 10 años para hacer los 3. Yo creo que sí. Ponle como 3 de cada uno. 3 de promedio, ¿no? 3 de promedio. Sí, 3 de promedio, fueron 10 años. Y como dices, al principio no se pensaba que fueran a hacer 3 libros. No, la invitación pero fue para uno. No, y no lo construí. Y además, pues nosotros mismos nos entusiasmamos para hacerlo. Claro. Y yo creo que tuvimos un incentivo también interesante. La rectoría se interesó por el libro. Exacto, sí. Y el propio centro histórico también se interesa por el segundo. Y el primero tuvo el premio García Cuba. Sí. Entonces fueron estímulos. Fueron estímulos para seguir. Y el tercero. Buen augurio. Vamos a esperar.